Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, contamos con la doctora Ángela Pinacchio, que nos hablará de Bystander, seguros y relaciones del consumidor. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenida. Perjuicios. Y espero compartir pantalla. Esperen un minuto, así ya pueden ver también la presentación. Ok. Repito entonces, voy a trabajar con este caso, Fernández Claudia contra Transportes 25 de Mayo, SRL y otros sobre daños y perjuicios de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Es un fallo del 8 de abril de 2021. Primero, trabajó el tema de la aplicación de los criterios interpretativos de la Corte Suprema de Justicia, de lo que se conoce como doctrina de la Corte, en torno a las normas de derecho común. Presten atención, estoy citando un fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, ¿sí? Así que el citado en garantía, cuando apeló la decisión del juez de grado, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia, y lo que dijo la sala al respecto fue que los criterios interpretativos de la Corte en torno a las normas de derecho común no constituyen doctrina legal que se deba acatar en todos los casos, sino solo por un deber moral o por razones de economía procesal. Y ese deber moral se da cuando se considera necesaria una reinterpretación de la temática en honor a un cambio de paradigma generado a partir de la sanción de nuevas normas de igual o superior rango a la esgrimida. Continuando en el análisis del caso, bueno, se plantea esta pregunta: ¿es oponible o no? Sí, por supuesto. Alguien me está preguntando por chat si existe la posibilidad que nos hagan llegar el PowerPoint y el fallo. Sí, por supuesto, lo van a tener a su disposición. A continuación, lo que les explicaba es que este fallo analiza no solamente si va a aplicar o no estos criterios interpretativos de la Corte, y si revisten el carácter obligatorio que la recurrente plantea en sus argumentos, sino también si es oponible o no la cláusula de franquicia. Esta es la pregunta que encierra toda la presentación del día de hoy. ¿Es oponible la cláusula de franquicia al tercero damnificado? Una cláusula que se ha introducido en un contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio. Continúo. La aseguradora reconoció la existencia del seguro, como así también que se encontraba vigente al momento del siniestro. Solo invocó que existía una franquicia, es decir, un monto a cargo exclusivo de la asegurada y un límite de cobertura expresamente consignado en la póliza. Ajá. Por lo sentenciado por la Corte Suprema de la Nación en la causa Buffoni, les recuerdo que es un fallo del 8 de abril de 2014, un fallo en el cual se subrayó el principio de relatividad de los contratos, señalando, y lo digo textual, tal como surge de este fallo que estoy analizando,
que si bien el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidente de tránsito constituye un principio constitucional tutelado, ello no implica desconocer que el contrato de seguros rige la relación jurídica entre los otorgantes, asegurado, asegurador. En tanto, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos, porque no participan de su celebración, pudiendo invocarlo solo si se circunscriben a sus términos. Ajá. Entonces, recapitulando, por lo citado hasta aquí, en el caso Buffoni del 8 de abril de 2014, la Corte subraya el principio de relatividad de los contratos. ¿Y quién es el bystander? Un tercero, un espectador. Lo que se podría también decir que es un afectado por una relación de consumo en la que no participó, pero indirectamente lo está afectando. Es un espectador, un expectante. Es un tercero expuesto. Concluye, esto lo cito del fallo Fernández contra Transporte 25 de mayo, SRL y otros, repito, del 8 de abril de 2021, concluye así que la figura del bystander no es de aplicación en nuestro derecho vigente, dice la recurrente. Y en los considerandos, el tribunal lo tiene en cuenta. Cita doctrina en apoyo de sus argumentos, indicando que la noción de bystander queda limitada al régimen de prácticas desleales o abusivas. Mas no es el caso de la víctima, que nunca tuvo como propósito o finalidad hallarse expuesta a una relación de consumo. Repito, estos son los argumentos del recurrente. En tal sentido, afirma que el tercero damnificado no ostenta la condición de acreedor del asegurador, ni de beneficiario de un contrato o estipulación celebrada en su favor. O sea, el citado en garantía apeló y plantea el fallo Buffoni del 8 de abril de 2014, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pretende que la sala, en este caso la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, lo aplique, y dice que el bystander es un tercero ajeno al contrato que ha celebrado la compañía y el tomador del seguro. Primero, el fallo Buffoni de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Y la segunda, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, en el que no fue, dice el recurrente, incorporada la aludida figura en la definición de la relación de consumo del artículo 1092. Insiste en que el damnificado obtiene un crédito por haber sufrido un daño resarcible imputable a determinado sujeto, y no por estar expuesto a la relación que el tomador del seguro tiene con su compañía. En primer lugar, la sala decide aplicar el principio iura novit curia con el siguiente fundamento. Nos habilita a hacerlo esta regla, independientemente de las normas jurídicas que las partes hayan invocado en etapas anteriores del proceso. Justamente este tema que estamos tratando en el día de hoy tiene una connotación práctica, desde el punto de vista de la cuestión de fondo, como de orden procesal. Aquí tienen un ejemplo. Continúa, es que la única limitación dispuesta por el principio de congruencia se encuentra dada por los límites de la pretensión y por la causa de pedir, que fuera invocada al momento de demandar.
las normas jurídicas invocadas anteriormente o incluso aplicadas por el juez de primera instancia no impiden que este tribunal disponga la aplicación de otro plexo normativo. Es decir, independientemente de lo que las partes hayan citado como normativa, en virtud del principio iura nobis curia, habrán de tomar otras normativas y otras razones jurídicas, distintas de las planteadas por las partes. Continuamos. Entonces, posteriormente, dice, la normativa derecho del consumidor es de orden público, lo cual hace nuevamente hincapié en esto del principio iura nobis curia, y lo que implica que la normativa, en este fallo se cita el principio, la regla general iura nobis curia, y que independientemente de la normativa que citan las partes, en su favor, por supuesto, piensen que estamos de alguna forma representando intereses contrapuestos, dos posiciones diferentes, y en este caso el recurrente está citando el caso Buffoni y está argumentando sobre la base del efecto relativo de los contratos. Pero lo que dice la sala en este caso es que la normativa del consumidor es de orden público y que sí, el recurrente habrá citado criterios interpretativos de la Corte, pero dice, en torno a estas normas de derecho común no constituyen doctrina legal que se deba acatar en todos los casos, sino solo por un deber moral o por razones de economía procesal, y de ese deber moral se de cuando se considera necesaria una reinterpretación de la temática. Y dice, es necesario reconsiderar, hacer una reinterpretación de la temática, bystander, seguros y relaciones del consumidor, porque hay un cambio de paradigma. Entonces, el juez debe aplicar estas normativas de orden público. La normativa del consumidor es de orden público, lo que implica que su utilización no depende de las citas de derecho que hayan efectuado las partes, sino que el juez debe aplicarlas indefectiblemente. A continuación dice, llegando a la conclusión de que el damnificado vencedor en un juicio de daños generados en un accidente de tránsito puede invocar en su favor el Estatuto del Consumidor. Y cita el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Por más que el artículo 1092 del Código haya omitido la figura. ¿Cuál figura? Bystander, el tercero expuesto a la relación de consumo. Por cuanto la concreción de su derecho a la reparación se encuentra enlazada a la vigencia y alcance de la relación de consumo existente entre la aseguradora, citada en garantía, que es la que está apelando el fallo de primera instancia, y su asegurado. Y dice, y caracteriza a este contrato como un contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio. El artículo 1092 del Código no incluyó esta figura, tercero expuesto a una relación de consumo, o bystander, que sí aparecía en la ley 23.361, que es la que modifica la ley 24.240, amplía el concepto de consumidor, pero esa omisión del artículo 1092 no resulta compatible con el tamiz del control de convencionalidad. Van a hacer un control, es lo que se hizo, un control de convencionalidad. ¿Por qué se hace un control de convencionalidad? Bueno, eso corresponde a principios que surgen en el espacio interamericano de derechos humanos, que son los siguientes: pro homine,
operatividad, progresividad, no regresividad. Y de estos principios cita el siguiente: no regresión. Entonces, el artículo 1092 del Código no incluyó la figura, pero tal omisión no resulta compatible con el control que la sala va a hacer de convencionalidad. No está de más recordar que los derechos del consumidor deben considerarse englobados dentro de los derechos fundamentales, reconocidos en tratados internacionales, por lo que el cercenamiento de la figura, que implica tácitamente la omisión, que dice la sala, está presente en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, de esta figura, afecta el principio referido, debiendo tenerse por vigente el alcance amplio que ya tenía en la redacción de la ley 26.361. Es decir, considera que hay una regresión, una regresividad. Bueno, entre sus fundamentos cita una publicación de Waldo Sobrino, Seguros y el Código Civil y Comercial, su relación con la responsabilidad civil, el derecho de consumo, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ahora, analicemos. Por un lado, vayamos al primer aspecto, el tipo de proceso. ¿Qué tipo de proceso es? Es un juicio de conocimiento, en el que se pretende obtener una sentencia de condena por responsabilidad civil contra el titular o guardián del vehículo, que es una cosa riesgosa, y con carácter de obligación concurrente también contra la aseguradora del demandado. En esta clase de juicios también se tiene en cuenta el deber de reparar, o sea, que yo diría, además, no, es fundamental, si no es el eje, es lo principal, el deber de reparar que emana de las normas de responsabilidad civil y el deber contractual de afrontar la prestación comprometida que emana del seguro contratado por el automovilista o propietario del rodado con la aseguradora que le provee. ¿Qué le provee? Un seguro de responsabilidad civil obligatorio, repito, obligatorio. Entonces, ¿por qué lo repito y lo subrayo y hago hincapié en obligatorio? Porque este fallo hace el distingo entre seguros voluntarios y seguros obligatorios, como este. El rasgo obligatorio del seguro se apoya ya no en la protección del patrimonio del asegurado, sino en la necesidad de garantizar a la víctima del siniestro su derecho a la reparación plena. Una vez que termine con este análisis, voy a marcar algunas cuestiones como las diferencias entre seguros voluntarios y obligatorios. Sé que me están escribiendo algo en el chat. Vamos, también quiero tomar nota de lo que van diciendo, por si tienen alguna pregunta. No, aparentemente no. Bueno, entonces, sí, voy a hacer hincapié en este concepto de seguro voluntario y seguro obligatorio, tal como surge de este fallo que les estoy citando y analizando. Bueno, a continuación citó el caso Flandes, fallado por la Suprema Corte de la provincia, donde el doctor Pettigiani expresó en torno a la finalidad del seguro obligatorio, establecido por el artículo 92 de la ley 11.430 y 68 de la ley nacional 24.449,
la exigencia del seguro obligatorio, el seguro automotor dejó de ser una opción del propietario del rodado para pasar a ser una necesidad, una obligación. Ajá. Y cuando la contratación de responsabilidad civil por daños frente a terceros proviene de una manda estatal, es decir, de una ley, su objeto ya no recae en la indemnidad del patrimonio del asegurado, sino que la finalidad normativa yace esencialmente en la protección de la víctima, tercero ajeno a la relación contractual y afectado por el siniestro. Así, con la imposición del contrato de seguro en beneficio del tercero, el centro del sistema ha dejado de ser el asegurado para ser la víctima, el beneficiario, el tercero expuesto. De tal modo, en el proceso de socialización de la responsabilidad civil, la fijación del seguro obligatorio como requisito imprescindible para circular por la vía pública. Este es el fundamento por el cual se exige la contratación de un seguro, por ley, por norma. No es algo voluntario del asegurado, no. Se lo exige la ley, que contrate un seguro para cubrir esto que es como requisito imprescindible para circular por la vía pública, proceso de socialización, o mejor dicho, es la función social del seguro. Se persigue de esta forma la reparación efectiva de los daños derivados del accidente, más allá de la integridad patrimonial del responsable civil. El tercero asume la posición contractual cuando se produce el hecho, repito, el tercero, el bystander, el tercero expuesto a una relación de consumo, el expectante, deja de ser tercero, está asumiendo ya una posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Y es un beneficiario del contrato porque hay una norma que exige antes que suceda nada, antes de que ocurra nada, está exigiendo que se contrate un seguro. El destinatario de ese seguro es el beneficiario, que es la víctima del siniestro. Como fácilmente puede advertirse, el contrato de seguro también se encuentra sujeto a las reglas de la condición suspensiva, por cuanto es un acuerdo negocial subordinado a un hecho futuro e incierto. Por eso les decía, el siniestro, el accidente, antes de que ocurra algo, ya hay una ley que está exigiendo que se contrate un seguro de responsabilidad civil. Por lo demás, esta herramienta presupone que una de las partes actúa en nombre propio y por cuenta de otro. Ese otro todavía no está individualizado porque el accidente no ocurrió. A quien no es posible individualizar al momento de celebrar el contrato. Entonces, hay una ley que está exigiendo que se contrate un seguro de responsabilidad civil, todavía no ocurrió nada, principio de buena fe de ambas partes contratantes, todavía el siniestro no ha ocurrido, en ese momento de concertación del contrato, este tercero no está individualizado. Una vez que el siniestro ocurre, ahí el tercero, víctima, beneficiario, está asumiendo esa posición contractual. Repito, asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Aplicando ello al seguro obligatorio seguro obligatorio, el tomador actúa en su propio nombre y es parte del contrato, pero interviene por cuenta de otro, que es toda la sociedad en abstracto, lo que quedará subsumida o determinada en la persona lesionada cuando eventualmente ese siniestro ocurra.
la designación de la persona beneficiaria no puede depender de la voluntad del contratante. No puede decir este o aquel. Eso depende de un acontecimiento objetivo y futuro que debe estar descrito en el contrato. En el momento de sufrir el accidente, es decir, una vez que ocurrió, ese transeúnte desconocido ya se convierte en sujeto determinado y beneficiario del contrato. Me voy a fijar nuevamente si han dejado alguna pregunta o consulta y continuamos. Sí, ahora voy a avanzar con las diapositivas. En realidad la diapositiva es a efecto de acompañar la presentación, pero no pretende ser la disertante. La disertante soy yo, quien en este caso les estoy hablando. Pero sí, esto continúa, así que claro, yo lo que quiero marcar aquí es que hay dos posiciones encontradas, que son muy diferentes una de otra. En este caso, yo estoy citando este fallo, Fernández Claudia contra Transporte 25 de mayo, que es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, del 8 de abril de 2021. Pero hay más jurisprudencia en un sentido u en otro. Fíjense, aquí tenemos más fallos. Flores, Nieto contra La Cabaña y otros sobre recursos de hecho, Villarreal, Daniel Alberto contra Fernández y otros sobre daños y perjuicios. Gauna contra la economía comercial, sociedad anónima. Tarante César contra el Luplas SRL. Yegros contra Tornales, sociedad anónima y otros. Cuello contra Lucena. Villarreal contra Fernández sobre daños y perjuicios. Obarrio contra Microómnibus Norte y otros sobre daños y perjuicios. Este último, el conocido plenario Obarrio, que lo que plantea es, bueno, está a favor de una de esas dos posiciones. ¿Cuál es? La de la inoponibilidad de la cláusula de franquicia al tercero damnificado. Entonces, ¿cuáles son los motivos, las razones por las cuales se está a favor o no de la oponibilidad de la cláusula de franquicia en los seguros de responsabilidad civil? Y ahora bien, no es a secas, seguro de responsabilidad civil obligatorio. Bueno, esta figura, bystander, tiene un antecedente que podemos encontrar en normativas de la Comunidad Económica Europea, en la Ley de Protección del Consumidor, Ley 8078 del año 90, en Brasil, también por una resolución del Grupo Mercado Común, resolución 123 del 96, en el anexo del Protocolo de Santa María del Mercosur, el 17 de diciembre del 96, sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones del consumo. En fin, ahora, en lo que es la doctrina y jurisprudencia nacional, les voy a citar el caso Mosca contra Provincia de Buenos Aires y otros del año 2007, que pueden encontrar en el repertorio de jurisprudencia argentina. Es un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y, por supuesto, van a citar en primer orden la ley 26.361, que es del año 2008.
que modificó el concepto de consumidor, lo amplió e incluyó al tercero expuesto a una relación de consumo, tomando todos estos antecedentes que les acabo de citar. Así tenemos una víctima de un accidente de tránsito y lo pone en el centro del sistema resarcitorio vinculado con una relación de consumo. Ajá. Bueno, entonces, les acabo de citar el artículo 1 de la ley 26.361, tercero expuesto. ¿Esto qué implica? Una ampliación de la tutela y al mismo tiempo una cuestión de orden procesal. Porque, como les decía, esto es un tema práctico que tiene una repercusión práctica en la cuestión de fondo, daño punitivo, y en la cuestión procesal. Entre ellos, la ampliación de la legitimación activa. Además, como estamos citando normas de defensa del consumidor, ya a nivel procesal tiene una repercusión. ¿Cuál es? La gratuidad, un trámite mucho más rápido, la tutela anticipada, y también corresponde citar a nivel procesal la acción directa autónoma sin necesidad de reclamarle al asegurado. O sea que esto tiene su incidencia a nivel práctico, es un tema importante. Por otro lado, claro, en la relación contractual, si uno lo toma a rajatabla, principio, efecto relativo de los contratos, y no consideramos a ningún tercero, solamente estamos hablando del asegurado y del asegurador. Pero ese efecto relativo de los contratos se quiebra. Se quiebra cuando avanza el derecho del consumidor, consideramos esta normativa de orden público, y ya hay una tutela a un sujeto preferencial, que en este caso es el consumidor, en una relación jurídica especial, que llamamos relación de consumo. Entonces, quienes critican la posición de no es oponible al revés. Quienes critican la posición de considerar inoponible la cláusula de franquicia, ¿qué sostienen? Bueno, que el damnificado no es el beneficiario del contrato, es un tercero a quien le resultan oponibles las defensas. ¿Cuáles defensas? Y primero que no fue parte, pero ¿a qué defensas? A la reticencia, a la suspensión o exclusión de cobertura. Entonces, es un tercero a quien le resultan oponibles las defensas nacidas con anterioridad al siniestro, y si bien puede ejecutar la condena que se extienda contra el asegurador, artículo 118, lo puede hacer en la medida del seguro. Y también se cita el caso Buffoni de la Sala H, es un fallo del año 2014. La función social del seguro, la ampliación del riesgo cubierto, no es la cuestión. Aquí la cuestión es que los contratos tienen un efecto relativo entre las partes y que la ley general posterior no modifica ni deroga la ley especial anterior. Y también se cita el caso Flores, que es del año 2017. Y son todos argumentos de quien está sosteniendo la oponibilidad de la franquicia. Debate, en síntesis. Por un lado, tenemos quienes sostienen el principio protectorio del contrato de consumo generalizado, pero también está la posición que la contradice, que es decir, la cláusula de franquicia, al contrario, es oponible. La comisión reformadora que intervino en el proyecto del Código Civil y Comercial, que hoy está vigente,
ha dicho, se termina aplicando principios protectorios propios de la tutela del consumidor a los contratos de empresas, con deterioro de la seguridad jurídica. ¿Cuál es el argumento por el cual dice, bueno, en definitiva, introducimos el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial? Se introduce el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial, distinguiéndolo de los contratos paritarios, y lo pongo entre comillas. Justamente en el caso Flores, se lo caracteriza así: contrato paritario de consumo, y lo cual resulta algo contradictorio. O es de consumo o es un contrato paritario. Sin embargo, en el caso Flores se lo caracteriza así: contrato paritario de consumo. Pero son dos cosas diferentes. Una es el contrato paritario y otra es del consumo. ¿Por qué se regula el contrato del consumo en el Código Civil y Comercial? Bueno, tiene por finalidad el agotamiento de un bien o servicio. Por otro lado, se define quién es consumidor o a quién se habrá de considerar consumidor. Y por otro, porque dice la no consecución del mismo, del contrato, en un proceso productivo, es decir, no hay nadie más en la cadena o en ese eslabón que llega hacia el consumidor final. El producto llegó al consumidor final y ya se agotó la finalidad de ese contrato. Bueno, lo que sí, bueno, ¿desaparece o no la noción del bystander? Parece que está más vigente que nunca, o es decir, que todavía hay un debate abierto acerca de la aplicación o no de esta figura. Les voy a citar los artículos 1092, 1093, también. Bueno. Bueno, me voy a fijar si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No. ¿Qué pasa en el caso de seguros de vida con el beneficiario? ¿Puede iniciar demanda por defensa al consumidor? ¿Qué pasa en el caso de seguros de vida con el beneficiario? ¿Puede iniciar demanda por defensa al consumidor? Bueno, a ver, te quiero responder a tu consulta y quiero decirte lo siguiente. En este caso, justo estamos hablando de seguro de responsabilidad civil. Ajá, me dice, para el caso que no le paguen. Bueno, sí, lo doy por supuesto, no era necesario la aclaración, pero ¿qué pasa en el caso de seguro de vida? Esta figura es de aplicación, así como lo estoy explicando para accidente de tránsito, para cualquier otro seguro de carácter obligatorio, y a eso yo quería remitirme. ¿Por qué? Porque todo seguro en el cual ustedes ubiquen en la categoría de obligatorio o de voluntario, nos podemos hacer una serie de preguntas. Y gracias por tu pregunta, porque eso va a implicar avanzar con la exposición del día de hoy. Bien, en el caso un seguro voluntario, ¿a quién se protege en el seguro voluntario? Me hago esta pregunta, yo se las hago a ustedes, es una pregunta retórica. ¿A quién se quiere proteger? Al propio asegurado. Ahora bien, en el seguro obligatorio, ¿a quién se está protegiendo? A la víctima, al beneficiario. Respecto del concepto de seguro voluntario, ¿cuándo responde la compañía de seguros? Anoten. Cuando el asegurado es responsable.
pero eso funciona en un seguro voluntario. Y en el seguro obligatorio, ¿cuándo responde la compañía en un seguro obligatorio? Aquí yo les voy a citar el artículo 68 de la ley 24.449. Fíjense, algunos casos de responsabilidad del asegurador, aunque no haya responsabilidad del asegurado. Por ejemplo, pago de gastos del sanatorio de la víctima. Es decir, ¿qué se está determinando acá? Que debe pagar aunque no exista responsabilidad del asegurado. Pero eso funciona en un seguro obligatorio, no en uno voluntario. Entonces, ¿la franquicia es o no oponible? Ese es otro tema. Justamente el doctor Rubén Arturo Melazo está preguntando por el daño punitivo, tope y reforma. Quizás para algún otro tema en el que convoquemos del Instituto de Derecho del Consumidor podemos trabajarlo. Pero en definitiva, a mí lo que me interesa es si ustedes están entendiendo esta cuestión de la diferencia entre el seguro voluntario y el seguro obligatorio. Por otro, si es oponible o no la cláusula de franquicia al tercero damnificado, que es el eje de la exposición del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre ese tema? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, respecto de el contrato de consumo. Bueno, ¿es todo consumo o no? ¿Hay contrato de empresa o es contrato de consumo? ¿Es oponible la cláusula de franquicia o no es oponible la cláusula de franquicia? ¿Quién es el tercero? Damnificado, víctima, beneficiario. ¿Esto opera igual si es un seguro voluntario o no? Esas son las preguntas que giran alrededor del tema de hoy. Claro, ¿cuáles son los argumentos? Y eso también tiene interés, porque no es lo mismo pensar desde el punto de vista de un seguro voluntario que de un seguro obligatorio. No es lo mismo decir contrato paritario que decir contrato de consumo. No es lo mismo sostener a rajatabla el principio de efecto relativo de los contratos que considerar que tras el avance del derecho al consumidor se encuentra en crisis. Sí, me parece es importante recapitular los argumentos de una y otra posición para que queden claros. Entonces, respecto de la crítica o de la posición contraria, ¿a qué? A la inoponibilidad de la cláusula de franquicia. Quienes dicen que no. ¿Qué están diciendo del damnificado? El damnificado no es el beneficiario. En cambio, quienes sostienen que no hay que oponer la cláusula de franquicia, que están diciendo, no, que está asumiendo una posición contractual. ¿Se entiende? Si alguien quiere tomar y habilitar el micrófono, para mí lo puede hacer, pero es fundamental que esa idea se pueda entender y que quede en claro. ¿Tienen alguna otra consulta, pregunta? ¿Cómo está la jurisprudencia de la Corte? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, doctor Tiberio. Bien, la Corte sigue sosteniendo igual posición, es decir, está a favor de la
oponibilidad de la cláusula de franquicia. ¿Se entiende? Es decir, la Corte está a favor de la posición de oponer la cláusula de franquicia. Y sostiene el principio de efecto relativo de los contratos, y cito el caso Buffoni y Flores. Buffoni del año 2014 y Flores del 2017. Y quiero subrayar lo siguiente, lo dije muy rápidamente, pero lo vuelvo a reiterar. Cuando vuelvan a escuchar el video, pongan pausa. La ley general posterior no modifica ni deroga la ley especial anterior. Eso ha dicho la Corte respecto a este tema. De nada. ¿Qué implica oponer la cláusula de franquicia? Oponer la cláusula de franquicia implica desconocer al tercero víctima como beneficiario. Y por eso se resalta y se subraya quién es el beneficiario en un seguro obligatorio. El beneficiario. ¿Quién es? El tercero expuesto. Y respecto del caso que les cité en el día de hoy, queda en claro lo siguiente. Por un lado, si ustedes están litigando en provincia de Buenos Aires y están argumentando desde el lado del citado en garantía, es decir, desde los intereses de la compañía aseguradora, y quieren argumentar sobre la base de fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, fíjense lo que dice la Sala. Los criterios interpretativos de la Corte en torno a las normas de derecho común no constituyen doctrina legal que se deba acatar en todos los casos, sino solo por un deber moral o por razones de economía procesal, y ese deber cede cuando se considera necesaria una reinterpretación. Así que si están litigando en provincia y están argumentando desde el lado de la citada en garantía, es decir, de la compañía aseguradora, tienen que considerar también la posible respuesta. Y desde mi lugar, es decir, estoy exponiendo ambas posiciones, y creo yo que lo más práctico es siempre pensar en que esto existe y que en definitiva pueden tener elementos para argumentar en un sentido u en otro. No. El doctor Rubén Arturo Melazo me pregunta, no se planteó, entiendo que es una pregunta, aunque no la encierra en signos interrogativos, ¿no se planteó recurso de inconvencionalidad por posición de la Corte? No escuché eso. Pero sí, en este fallo que les cito, se hace un control de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Por qué? Y lo tomo como referencia a este caso en particular, porque dice todo lo que he querido decir en el día de hoy. Por un lado, porque dentro del espacio interamericano de derechos humanos hay distintos principios, y uno de ellos es el de no regresión. Y sin embargo, dice aquí que la omisión del artículo 1092 del Código implicó una regresión, es decir, un ir hacia atrás de todo lo que se había avanzado en esta materia. Así que consideró, aun cuando las partes no hicieron ningún planteo de control de convencionalidad ni de constitucionalidad, lo hace de oficio. Y dice, es más, por el principio iura novit curia,
por el carácter de orden público de las normas del consumidor, más allá de lo que las partes hayan citado y alegado, la sala hace su propia interpretación. ¿Cuál sería, la doctora Laura Rodríguez me pregunta, ¿cuál sería el fallo a favor de la inoponibilidad de la franquicia? Ajá. Traducido, ella me está preguntando qué fallos concretamente están a favor de que la franquicia no sea oponible al tercero víctima. Bueno, en este caso, aquí tienes uno, el que te acabo de citar en el día de hoy, que a su vez cita también jurisprudencia y doctrina sobre la cual, bueno, dice, te voy a leer textualmente. De la parte de doctrina, dice Waldo Sobrino, Seguros y el Código Civil y Comercial, que lo puedes buscar en internet, está publicado en el SAIG. También citó el voto de Petigiani en el caso Flandes. Y también tenés el plenario Barrio. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Le pregunto, ¿el fallo de Cámara de Mar del Plata no va a la Corte? Esta pregunta me la hace Rubén Arturo Melazo. Bueno, no he seguido este caso concretamente, solamente lo he citado porque vi plasmado todo lo que quería decir en el día de hoy, porque muestra las dos posiciones, una a la cual no adhiere, y también dice por qué no adhiere a esa posición. Y le digo lo siguiente, aun cuando este caso vaya a la Corte, bueno, en vista de todo lo que acabo de decirles, la Corte sostiene actualmente una posición y no es a favor de la inoponibilidad, al contrario, considera que es oponible la cláusula de franquicia. Y también piense que este es un fallo de provincia, es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Así que primero tiene que pasar por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a la Corte. Y es reciente, bueno, es del 8 de abril de 2021. También por eso se los he citado. Entonces, como para ir cerrando, si no tienen otra pregunta, quiero que queden claro las dos posiciones, una que está a favor de la oponibilidad de la franquicia y la otra que no está a favor de la oponibilidad de la franquicia. Entonces, ¿qué argumenta en un sentido u en otro? Si ustedes quieren argumentar a favor de que la cláusula de franquicia es oponible, tienen que decir que el tercero expuesto a una relación de consumo no es tal, que él no participa en esa relación de consumo y que en definitiva, bueno, este damnificado no es el beneficiario y van a sostener el efecto relativo de los contratos. En cambio, si ustedes dicen, no, esta cláusula es inoponible, van a citar, por ejemplo, el fallo de la Sala H,
del caso Buffoni, que sí habla de la función social del seguro, más no el criterio de la Corte que sostuvo el efecto relativo de los contratos, que la ley general posterior no modifica ni deroga la ley especial anterior, y tampoco citaría en el caso Flores. Por otro, también consideren esta distinción entre el seguro voluntario y el seguro obligatorio, que son dos cosas distintas, y el seguro, bueno, el seguro obligatorio tiene unas cuantas características distintivas. En definitiva, ¿quién se constituye como beneficiario? A un tercero que todavía al tiempo de concertación del contrato no se lo conoce. ¿Por qué es obligatorio? Porque hay una ley que exige la contratación de un seguro antes de que acaezca el siniestro, y eso tiene una función social. Una vez que ese siniestro ocurrió, en algún momento, si ocurre, ese beneficiario ahí va a estar individualizado, va a tener un nombre y apellido, es la víctima, y bueno, en ese caso va a asumir una posición que dice, según este fallo, de tipo contractual. Repasen esta normativa, que es el artículo 68 de la ley 24.449, que determina que debe pagar la aseguradora aunque no exista responsabilidad del asegurado. También consideren lo siguiente, el dolo. ¿El dolo está cubierto? Si es un seguro voluntario, bueno, no se paga cuando hay dolo. Pero si es obligatorio, y voy a citar el artículo 135 del proyecto de Isaac Halperin, dice, la compañía debe pagar cuando hay dolo del asegurado y luego repetir. Esto es el artículo 135 del proyecto de la ley de seguro. Lo repito, debe pagar cuando hay dolo del asegurado y después repetir. Es decir, hay unas notables diferencias entre un seguro voluntario y uno obligatorio. Y lo que hace hincapié este fallo y otros que argumentan a favor de la inoponibilidad de la franquicia al tercero expuesto es lo siguiente, que hay una diferencia, y en definitiva, cuando hay una ley que exige que se concerte un contrato de seguro, tiene como beneficiario a la víctima, que es el destinatario, es el beneficiario. ¿Alguna otra consulta? Bueno, son las 4 de la tarde, y bueno, ya doy por finalizada la charla del día de hoy. Entiendo que les enviarán el material si ustedes así lo piden. Y si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo.